Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que me puedan escuchar. Espero estén todos muy bien. Esta es la primera clase que estoy haciendo de esta forma. Espero que sea de su agrado, espero poder así entregar de mejor forma el conocimiento y el contenido, ¿ya? Eh, Bien, ante cualquier duda, cualquier cosa que usted no entienda, anótela inmediatamente apenas vaya avanzando la clase y me la envía por correo o de alguna forma que usted estime conveniente. Bueno, esta clase comenzará recordando un poquito lo que vieron en la clase anterior, ¿ya? Que tiene que ver con los tipos de nutrientes, ¿cierto? Y cuáles son sus funciones. Entonces, para poder hacer eso, vamos a recordar un poquito con esta pregunta. Dice, ¿alguna vez te han dicho, come esto que te va a hacer bien? Me imagino que sí, ¿cierto? A mí, cuando era chico, de hecho hasta el día de hoy todavía me dicen, no comas eso o come esto porque puede generarte algún tipo de represalias, ¿cierto? Bien, entonces en base a esto es lo que vamos a recordar de la clase anterior. Bien, la clase anterior se trató de los tipos de alimentos, ¿cierto? Los grupos de alimentos y los tipos de nutrientes que estos alimentos poseen, ¿ya? Y qué función cumple en nuestro organismo dichos nutrientes. Bien, para recordar un poquito, los alimentos, ¿cierto? Pueden tener diferentes orígenes. Pensemos, por ejemplo, la carne, ¿de dónde proviene? De los animales, ¿cierto? Las gallinas, las vacas, los corderos, los chanchos, ¿cierto? También pueden ser de origen vegetal, verduras, frutas, etc. Y como ahí aparece, también pueden ser de origen mineral. Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Pero lo importante es que tengan en cuenta de qué origen, es decir, de dónde provienen los alimentos que nosotros consumimos a diario. ¿Bien? Y también, ¿qué son los nutrientes? Esa es la primera pregunta o la gran pregunta que debemos hacernos. Si mal no recuerdo, ¿cierto? En la unidad anterior nosotros revisamos el sistema digestivo. El sistema digestivo, ¿cierto? Se encarga de transformar los alimentos, ¿cierto? Estos alimentos de cualquier tamaño en pequeñas sustancias o partículas muy pequeñas para poder así ser transportadas por la sangre, ¿cierto? Por el sistema circulatorio y llevadas a todo nuestro cuerpo. Piensen, si yo me como una manzana, ¿cierto? No me puedo tragar la manzana entera. Es imposible porque me podría ahogar y hasta incluso me podría morir. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos masticarla y hacerla más pequeña. Por eso fragmentamos la manzana, ¿cierto? Con nuestros dientes. Y así sucede todo el proceso de digestión, ¿cierto? Y de absorción por el intestino delgado. Entonces, los nutrientes, ¿qué son? Son pequeñas sustancias, ¿cierto? Muy diminutas, por eso hablamos de pequeñas, que están presentes en los alimentos. Es decir, todos los alimentos están formados por nutrientes. Ahora bien, yo les pongo esta imagen, ¿cierto? Y aquí vemos grupos de alimentos, ¿cierto? Me gustaría que ustedes ya pudieran determinar, ¿cierto?, qué tipo de nutrientes poseen cada tipo de, o cada grupo de alimentos que aparecen en la pantalla. La semana pasada ustedes ya trabajaron en esto, ¿cierto? Si vemos, ¿cierto?, en este punto tenemos, ¿cierto?, las masas, ¿cierto?, los cereales, las papas, el pan, los fideos, etc. Por acá, ¿cierto?, tenemos el grupo de las... Cuando me funciona, ahí sí me funcionó. El grupo de los pescados, ¿cierto? Las carnes, los huevos, ¿cierto? Legumbres, etc. Por acá, ¿cierto? Tenemos el grupo de aceites, quesos, mantequilla, mayonesa, etc. Y por acá, ¿cierto? Tenemos el grupo de los vegetales y las verduras. Y las frutas también, perdón. Ya, frutas y verduras. Bien, me imagino que ustedes ya podrán reconocer, ¿cierto?, qué tipo de nutrientes entrega cada uno de estos alimentos. Pero vamos a ir recordando a poco. Bien, yo les comentaba, ¿cierto?, que los alimentos poseen nutrientes, ¿cierto? Es decir, están hechos de nutrientes. Entonces, estos nutrientes, para poder llegar a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células, recuerden que nuestras células son muy pequeñas, deben, ¿cierto?, ser reducidos o transformados en estos nutrientes, ¿ya? Es decir, yo me como, por ejemplo, el tomate, pero no lo puedo, mis células no lo pueden absorber de tal forma, porque es muy grande y mis células son microscópicas, muy pequeñas. Por lo tanto, el tomate tiene que hacerse más pequeño. ¿Para qué? Para que después pueda pasar a la sangre, ¿cierto? Y en la sangre ser transportado a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces los nutrientes, como les decía, son muy pequeños y nos aportan o nos ayudan a nuestro funcionamiento. Bien,
Y aquí vemos, ¿cierto?, los grupos que les comentaba. El grupo animal, ¿cierto?, donde tenemos distintos tipos de alimentos. El grupo de los vegetales, ¿cierto? Y el grupo mineral. Perdón. Y el grupo mineral. ¿Ya? Ahora bien, ¿para qué nos sirven los nutrientes? Por algo nosotros comemos. No solamente comemos porque nos guste o porque sea rica los alimentos que consumimos a diario. No. Nuestro cuerpo, piénsenlo así, es como un auto o una máquina. Por lo tanto, requiere de ciertas sustancias para poder funcionar, para poder, por ejemplo, levantar pesas, ¿cierto? Poder hacer ejercicio, actividad física, correr, jugar, saltar, hasta cantar, hasta incluso dormir. Nuestro cuerpo requiere estos nutrientes para poder funcionar. Entonces, como les decía, los alimentos, mediante los nutrientes, nos aportan energía, ¿ya? Esta energía, ¿cierto?, es como el combustible de los automóviles, de los aviones, etc. Sin combustible, sin gasolina o petróleo, un auto, por ejemplo, no funciona. Un auto no podría funcionar, no podría andar. En nuestro caso, sin nutrientes, nosotros no podríamos funcionar, ya que todas nuestras funciones cotidianas, como les decía, respirar, caminar, pensar, dormir, todas ellas están relacionadas con los nutrientes. Nuestro cuerpo necesita los nutrientes. ¿Y de dónde los adquiere? De los alimentos. Bien, vamos a hacer una clasificación para que puedan entender más bien cómo se trata estas clases que vamos a estar realizando. Los nutrientes se clasifican en macronutrientes. Macro quiere decir grande, ¿ya? Nutrientes de mayor tamaño. En ellos tenemos los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo. También tenemos los lípidos, ¿cierto? O grasas también llamados. Y las proteínas, que eso ya lo vieron en la clase anterior, ¿ya? También tenemos los micronutrientes. Micro es pequeño, diminuto, es decir, entonces que los nutrientes que aquí aparecen van a ser muy pequeños, ¿ya? Y aquí tenemos el agua, que aunque nosotros no creamos, es un nutriente. Ya vamos a saber por qué. Los minerales, ¿cierto? O sales minerales también llamados, y las vitaminas. En esta clase solamente voy a recordar lo que vieron ustedes, es decir, los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿ya? Las proteínas, ¿cierto?, como ustedes ya vieron, son nutrientes que tienen una función constructora y reparadora, ¿ya? Es decir, que gracias a las proteínas ustedes pueden ir creciendo, pueden ir, por ejemplo, si tienen alguna herida, gracias a las proteínas que están dentro de la sangre y conjuntamente las plaquetas ayudan a reparar, por ejemplo, algún tejido que haya sido roto por alguna herida. Y construyen, como les decía, porque, por ejemplo, todos sus músculos están formados por proteínas. Ya más adelante, en los años siguientes, van a entender por qué les hablo de las proteínas a nivel estructural. ¿Ya? Pero todo su cuerpo de alguna forma funciona o están presentes las proteínas, porque gracias a ellas podemos ir creciendo. Por lo tanto, si nosotros no nos alimentamos de buena forma, vamos a quedarnos pequeños, ¿ya? Ahora bien, las proteínas, ¿dónde las podemos encontrar? Las proteínas las podemos encontrar, ¿cierto?, como dice acá, en las carnes blancas y rojas, en la clara del huevo, las legumbres, los granos, el queso y la leche. ¿Ya? Es decir, todos los productos derivados de la leche, los lácteos, están presentes con proteínas, ¿ya? Como pueden ver en esta imagen. ¿A qué se refiere con carnes blancas? El pollo, el pavo, ¿ya? Todas esas son carnes blancas. Las carnes rojas son el cordero, el vacuno, la vaquita, y el cerdo. El cerdo no mayoritariamente, pero sí posee proteína, ¿ya? El pescado es una muy buena fuente de proteína. Como les decía, entonces, todos los granos, los frutos secos que se les llaman, almendras, nueces, maní, etcétera, todos ellos poseen proteínas. El huevo, en específico, solamente la clara. ¿Cuál es la clara? La parte transparente, o cuando yo estoy haciendo el huevo, ¿cierto?, esa parte que se pone blanca, esa es la clara del huevo, ¿ya? Entonces, recuerden bien, las proteínas realizan una función constructora y reparadora, ¿ya? Ahora, más adelante voy a explicar otra cosita.
continuemos con los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, ¿ya? Los hidratos de carbono son nutrientes que dice ahí que cumplen una función energética. ¿Qué quiere decir esto? Que nos entregan energía, ¿ya? Es decir, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos realizar alguna actividad física o alguna actividad X, yo debiese comerme algún alimento que contenga, eh, claro, que contenga carbohidratos, y voy a activarme inmediatamente porque voy a sentir un golpe de energía. Ya, obviamente esa cantidad de alimento no tiene que ser excesiva porque al final de cuentas va a ocurrir todo lo contrario, me va a dar más flojera que ganas de realizar la actividad física. Ahora bien, aquí hay un concepto importante que se llama glucosa. La glucosa está presente en todos los carbohidratos, ¿ya? Esta es la llamada azúcar, y dice aquí que es el principal carbohidrato que las células utilizan, ¿cierto?, como combustible. Más adelante van a aprender que la glucosa es partícipe de muchas funciones dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo requiere de glucosa para poder funcionar a diario, ¿ya? ¿Dónde encontramos la glucosa, es decir, carbohidratos? En todas las masas, en todo lo que sean granos, por ejemplo, como los cereales, el arroz, los fideos, ¿cierto? El pan es un gran precursor de carbohidratos, ¿ya? La harina. Bien, ¿la harina viene de dónde? Del trigo, por lo tanto, es un carbohidrato, ¿ya? Tallarines, como les decía, fideos, el pan, el arroz, etcétera. Todos ellos aportan carbohidratos, azúcares, ¿ya? Por último, ustedes revisaron, ¿cierto?, los lípidos. Y los lípidos también pueden ser llamados grasas, ¿ya? Lípidos o grasas. Los lípidos, como ya les comentaba, también cumplen con una función energética, pero la diferencia con los carbohidratos es que estas son de reserva, ¿ya? Nuestro cuerpo, cuando realiza cualquier actividad, ya sea respirar, caminar, bailar, ocupa los carbohidratos inmediatamente porque son la energía inmediata. Pero en el caso de los lípidos, esta se reserva porque nuestro cuerpo es tan sabio que guarda energía por si acaso en algún momento nosotros no tuviésemos acceso a alimentos. Entonces ocupa esta energía reservada, ¿cierto?, guardada ahí para esos momentos en que nosotros no tenemos acceso a comida, ¿ya? Entonces, como dice acá, los lípidos son de energía de reserva, es decir, a largo plazo, ¿ya? Quiero que quede claro, los carbohidratos también son de energía, pero inmediata, al instante. O sea, yo me como algo y al poco rato mi cuerpo lo empieza a utilizar para poder funcionar. En el caso de los lípidos, no es tan así porque es más difícil que nuestro cuerpo rompa esos enlaces o esa unión entre los alimentos. Por lo tanto, mejor es guardar este nutriente para en algún momento ocuparlo si es que nosotros no podemos o no tenemos acceso a alimentos. Por ejemplo, generalmente los lípidos se ocupan cuando estamos en condiciones extremas, cuando por ejemplo estamos con mucho tiempo sin comer, por ejemplo, estos ayunos prolongados, esta gente, por ejemplo, que se bota a huelga. ¿Por qué puede durar tanto sin comer? O puede estar varios días sin comer, es porque su cuerpo va administrando la energía, en este caso, y va utilizando, cuando ya se le acabó los carbohidratos, va utilizando los lípidos que tiene reservados, ¿cierto?, para más adelante, para poder así funcionar a diario. Ahora bien, ¿dónde encontramos los lípidos? Los lípidos los podemos encontrar en los aceites, los quesos, las cecinas, la yema del huevo, las paltas, el maní, las nueces, almendras, entre otros. ¿Ya? Aquí podemos ver, como les decía entonces, aquí aparece la imagen del pescado, ¿cierto? El pescado, como les comentaba, aporta proteínas, pero también aporta lípidos. La palta, el queso, la mantequilla, ¿cierto?, son grandes fuentes de lípidos. La mantequilla y el queso, lo habíamos comentado, ¿cierto?, que eran derivados de los lácteos y por lo tanto dan o entregan, ¿cierto?, proteínas. Aquí podemos ver que también aportan lípidos. Y esto es lo que quería explicar. No todos los alimentos tienen un nutriente en específico. Por ejemplo, como les comentaba, el pescado no solamente aporta proteínas, también aporta carbohidratos y también aporta lípidos. Pero mayoritariamente aporta más proteínas que lípidos o carbohidratos, ¿ya?
Por eso nosotros agrupamos los alimentos dependiendo de lo que entregan. No quiere decir que solamente aportan ese tipo de nutrientes. Aportan todos los nutrientes, pero aportan en mayor cantidad un tipo de nutrientes, ¿ya? Entonces, es importante mencionar que un alimento en particular no presenta solo un tipo específico de nutriente, sino que los presenta a todos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que permite clasificar o agrupar determinados alimentos? Es la cantidad, ¿cierto?, de el nutriente que está aportando. Bien, esto fue la clase de recordatorios de los tipos de nutrientes, en este caso los macronutrientes. Lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿ya? Es importante que recuerden sus funciones porque más adelante se les va a preguntar por esto. Bien, espero que haya quedado claro. Me despido, espero que estén muy bien y cualquier duda, cualquier consulta me la hacen llegar al correo. Bien, un saludo, que estén muy bien.